Tipos de sistemas operativos. Existen muchas clasificaciones de los sistemas operativos por su estructura, por los servicios que ofrecen, por la forma en que ofrecen sus servicios, por la forma en que operan, por la forma de su procesamiento. Vamos a analizar algunas de ellas, las más importantes, para que veamos qué es cómo funcionan estos sistemas operativos, porque son diferentes tipos de lo que es el software de administración y control de los recursos de una computadora. Eso es el sistema operativo en pocas palabras. Los tipos de sistemas operativos, por su estructura, podemos hablar de que existen monolíticos, que son los de estructura mínima, jerárquicos, que son acomodados por estratos o capas, y los de máquina virtual, que pudieran ser de los más extendidos en la actualidad, además de los que se utilizan esencialmente para redes en cliente-servidor. Los monolíticos los podemos definir como que es un sistema operativo conformado por un solo programa compuesto por un conjunto de rutinas enlazadas. Las características principales de estos sistemas es que están estructurados por módulos. Carecen de protecciones y privilegios al entrar a rutinas que manejan recursos como memoria, discos, teclados, ratones, etc. Son sistemas operativos normalmente hechos a la medida, por lo que son eficientes y rápidos, pero carecen de flexibilidad y no tienen soporte. Es más, hacerlos crecer es muy difícil o imposible. Normalmente estos sistemas se clasifican en procedimientos. Tenemos un procedimiento principal, los procedimientos de servicios y los procedimientos auxiliares. Son los tres estratos que normalmente conforman el sistema operativo. Normalmente se programan como modulares, módulo A, B, C, D, E, F, e interactúan los módulos entre sí, transfiriendo información y datos a cada uno de ellos. Otros sistemas operativos más complejos son los sistemas operativos jerárquicos, también conocidos como sistemas operativos por capas. Tienen mayor organización de software, donde una parte del sistema contiene subpartes. Las características principales son el núcleo que conforma las partes más internas del sistema, estarán más protegidas que las externas. También al núcleo en ocasiones, en algunos tipos de sistemas se le llama kernel. Las capas más internas del sistema operativo tienen mayores privilegios que las externas para el uso de recursos. Siempre van a tener mayor acceso a los recursos las capas internas que las capas externas. Con respecto a la organización jerárquica, por ejemplo, uno es en anillos, como este que se presenta, en donde tenemos la unidad central de proceso, entradas y salidas, memorias, información, y entonces estas capas son las que dan origen a lo que sería el sistema. Si nosotros analizamos aquí, podríamos ver que la capa más interna es, el CPU. Enseguida, por encima de este es el hardware. También a la misma altura del hardware está la memoria. Encima de estos están las comunicaciones, los dispositivos de entrada y salida, los archivos y las interfaces del usuario. Otro tipo de sistemas operativos son los sistemas operativos de máquinas virtuales, que permiten integrar distintos sistemas operativos, dando la sensación de que en el equipo de cómputo hay varias máquinas diferentes. Presenta una interfaz distinta a cada proceso, mostrando una máquina virtual diferente para cada caso. La característica principal es que en cada máquina virtual se puede ejecutar un sistema operativo diferente.
pero distribuye los recursos de las máquinas en las máquinas virtuales en ejecución. Por ejemplo, si observamos aquí, en esta computadora tenemos 1, 2, 3, 4 sistemas operativos distintos. Cada una de estas ventanas es un sistema operativo distinto. Sin embargo, los recursos de esta computadora están dividiéndose entre los 4 sistemas operativos. Trabajan, vamos a decir, con recursos compartidos. Bien. El modelo de sistema operativo cliente-servidor. El cliente realiza peticiones al servidor y el servidor le da respuesta a las peticiones. La capacidad del sistema de cómputo está repartida entre los clientes y los servidores. El núcleo del sistema establece la comunicación entre los clientes y los servidores. Las características de los clientes inician las solicitudes o peticiones y recibe respuesta del servidor. Puede conectarse a varios servidores al mismo tiempo. Interacciona directamente con los usuarios finales. Las características del servidor: recibe las solicitudes del cliente, procesa y envía la respuesta a los clientes. Puede conectarse a un gran número de clientes. Esto quiere decir entonces que es un sistema operativo de red. O también puede trabajarse como un sistema operativo distribuido, dependiendo de la arquitectura del software de conexión. Otra clasificación que podemos encontrar son los tipos de sistemas operativos por los servicios que ofrecen. Así podemos encontrar por el número de usuarios, que pueden ser monousuarios o multiusuarios. Por el número de tareas a ejecutar al mismo tiempo, que pueden ser monotarea o multitarea. Por el número de CPUs, que pueden ser uniproceso o multiproceso. Los sistemas operativos monousuario es muy simple y todos los dispositivos de entrada y salida y de control dependen de la tarea que está utilizando. La mayoría de los sistemas operativos de Microsoft en sus versiones Home Edition corresponden a los sistemas operativos monousuario. Es por eso que es limitativo el software de Microsoft en el sistema operativo Windows cuando estamos trabajando la versión Home Edition. Multiusuario son sistemas operativos que pueden atender a la vez a 2 o más usuarios y comparten los mismos recursos bajo un esquema de tiempo compartido. Entre los más utilizados para esta estructura están los Unix, los Linux, los MacOS y los Windows, pero en su modalidad server. Los sistemas operativos monotarea son los sistemas operativos más antiguos. Solo pueden ejecutar las tareas de una en una y en secuencia. El ejemplo más conocido de los sistemas de este tipo es el DOS, sistema operativo de disco. Todavía en algunos equipos de bordado, soldadura, remaches, etc., están funcionando estos sistemas operativos. Los sistemas operativos multimedia, la mayoría de los sistemas operativos actuales son de este tipo. Multitarea. Son multitarea. Permiten realizar varias tareas a procesos al mismo tiempo. Tareas o procesos que pueden ejecutarse a la vez. Al mismo tiempo se empiezan a ejecutar. Obviamente unas tareas o unos procesos van a ser más largos que otros, pero como se van ejecutando a la par, terminan casi al mismo tiempo. Va a haber variación, pero es por el tamaño del proceso. Pueden tener varias tareas en la memoria principal, de tal modo que cada una está usando el procesador o un procesador distinto al mismo tiempo en máquinas con varios procesadores o núcleos. Las características principales es que mejoran la productividad del equipo de cómputo y hacen más eficiente la utilización de recursos. Normalmente pueden trabajar múltiples usuarios y requieren la validación
de los usuarios para la seguridad y la protección. O sea, cada usuario que pretende utilizar un sistema de este tipo tiene que loguearse, tiene que identificarse en el sistema para que pueda tener acceso a los recursos. Normalmente tienen varios programas o procesos activos compitiendo por los recursos del sistema de cómputo, como procesador, memoria, dispositivos periféricos, etc. Otro tipo de sistema son los sistemas operativos uniproceso. Son sistemas capaces de ejecutar solamente un proceso a la vez en el sistema de cómputo. Son sistemas operativos muy antiguos y se utilizan para ejecutar secuencias de procesos. Esencialmente son sistemas del tipo DOS y MacOS, de las primeras versiones que se comercializaron. Los sistemas operativos multiproceso son sistemas operativos capaces de administrar varios CPUs, varios núcleos en un procesador multinúcleo para ejecutar varios procesos al mismo tiempo. En la distribución simétrica, los procesos o parte de los procesos, los llamados threads o hilos de programación, son enviados indistintamente a cualquiera de los procesadores o núcleos disponibles, buscando una mejor distribución y equilibrio de las cargas de trabajo. En la distribución asimétrica, el sistema selecciona los procesadores o núcleos con estructuras jerárquicas maestro-esclavo, y el maestro servirá como procesador central para distribuir la carga de los demás procesadores esclavos. Vamos a otra clasificación de los tipos de sistemas operativos. Otra clasificación de los tipos de sistemas operativos por la forma en que ofrecen sus servicios centralizados y distribuidos, por la forma en que operan aislados y de red, por la forma de su procesamiento por lotes de tiempo real y de tiempo compartido. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Los sistemas operativos centralizados utilizan los recursos de una sola computadora, es decir, su memoria, CPU, disco y periféricos. Respecto al hardware, podemos decir que se suele tratar de un computador caro y de gran potencia con terminales alfanuméricas directamente conectados. Suele tratarse de una computadora de tipo desktop, de escritorio, en las cuales es común encontrar un monitor grande con un teclado y un mouse, además de un case, de un gabinete, para albergar la unidad central de procesamiento y los demás componentes. Los sistemas operativos centralizados tienen las características de que las empresas, en especial las antiguas, utilizan una mainframe, o sea, una máquina muy potente para dar capacidad de cómputo a muchas terminales. O también se puede encontrar empresas con abundantes mini computadoras para los empleados que las necesiten en sus actividades. Uno de los primeros modelos de ordenadores interconectados fue el centralizado, donde todo el procesamiento de la organización se lleva a cabo en una sola computadora, normalmente lo que se conoce como mainframe, o granja principal o máquina principal. Y los usuarios empleaban sencillos ordenadores personales. Esto es, al tener un equipo con gran potencia, puedo conectar otros equipos con poca potencia, y cuando vayan a desarrollar procesos complejos, ahora sí que a utilizar los recursos del procesador central, o del computador central, que son recursos mucho más potentes. Otra estructura que podemos o que debemos analizar son los sistemas operativos distribuidos. Estos sistemas son capaces de distribuir trabajos, tareas o procesos entre un conjunto de procesadores. Este es un equipo, en un equipo o en diferentes equipos.
Existen dos estructuras de sistemas distribuidos. Los sistemas fuertemente acoplados, también conocidos como, o más bien estructurados por los procesadores, que comparten la memoria, el reloj global y los tiempos de acceso se fijan similares en todos los procesadores. Esto es, en los sistemas operativos fuertemente acoplados se utiliza un solo reloj central para coordinar todos los procesos. Los sistemas débilmente acoplados, los procesadores no comparten más bien la memoria ni el reloj de cada uno cuenta con su memoria local y su reloj de tiempo de operación. Entonces tienen que lograr una sincronización con los sistemas que existen en lo que es cuando están fuertemente o débilmente acoplados. Los sistemas operativos aislados, otro tipo de sistemas, son aquellos que no tienen comunicación con otros ordenadores o con componentes electrónicos o hardware fuera de su entorno centralizado. Todo lo que puede hacer, ya sea por acción de hardware o software, es con base en sus componentes como equipo de cómputo y no tiene interacción con ningún dispositivo de red u otro equipo de cómputo. En la actualidad es casi imposible encontrar este tipo de equipos porque casi todos tienen interacción con algún software o un hardware de red. Con respecto a los sistemas operativos de red, estos permiten que varios nodos o computadores de una red puedan unirse a través de algunos medios de comunicación físicos, alámbricos o inalámbricos, con el propósito de poder compartir los diferentes recursos y la información. Por ejemplo, si podremos analizar aquí en la figura, este escáner y esta impresora están conectados a este servidor, pero este servidor le va a dar servicio a todas las estaciones de trabajo. Esto es, cada una de estas estaciones de trabajo va a sentir que tiene conectado un escáner y una impresora a sí mismo, cuando en realidad lo hace a través de un servidor. Otro esquema de los sistemas operativos son los sistemas operativos por lotes. Estos sistemas procesan una gran cantidad de trabajos con poca o ninguna interacción con los usuarios y los programas en ejecución. Las características principales de los sistemas operativos por lotes son: el programa, los datos y las órdenes son enviadas al mismo sistema en el mismo tiempo para su ejecución. Esto es, se manda la ejecución, pero no se pueden ejecutar todas, sino que se va ejecutando una tras otra. Por eso se conoce como por lotes. Se mandan todas las acciones, pero se van ejecutando una por una en lotes. El procesador es mejor utilizado porque siempre está ocupado, ya que casi no hay interacción con el usuario. Es conveniente para programas que utilizan tiempos prolongados de ejecución. Con respecto a los sistemas operativos de tiempo real, el factor principal en estos sistemas operativos son los procesos y no el usuario. Tiene el tiempo de respuesta muy rápido, pueden ejecutar miles de procesos por segundo sin perder ninguno, presentan poco movimiento de programas, son utilizados para control de tráfico aéreo, bolsas de valores, control de edificios inteligentes, entre otros. Algunos ejemplos de estos sistemas operativos son el Spectra, el Linksys o el Linksys, el VxWorks y el más conocido, Solaris. Casi todos estructuras Unix y estructuras Linux. Más bien, todos los que se presentan aquí son Linux y Unix. Con respecto a los sistemas operativos de tiempo compartido, operan de manera transparente, simulan que el sistema y sus recursos son para el usuario. Sin embargo, no es así, está compartiendo con otras áreas, pero va asignando tiempos a cada uno de ellos. Las respuestas aparecerán en la terminal del usuario. Genera una transparencia tal para el usuario que estos piensan que cada uno de ellos tiene una computadora independiente, sin embargo solo tienen acceso a las terminales que hacen uso del sistema central.
Como aquí podemos ver que tenemos una unidad central de proceso y las terminales, vamos a decir, más lejanas, son terminales que en un momento dado se les puede conocer incluso como terminales tontas, porque se dice que la mayor cantidad de procesamiento y de estructura de memoria y demás se tiene en el servidor, y estas hacen uso de sus recursos. Pero la verdad es que la mayoría de las personas que trabajan en este tipo de computadoras se les llega a olvidar que están conectados a un servidor y que estas terminales son de muy escasos recursos y no tienen suficiente potencia, vamos a decir, para poder trabajar los procesos. Con respecto a los tipos de sistemas operativos, entonces los sistemas operativos podemos encontrar los grandes, que son los servidores como Google y demás servidores. Mainframe, que son un poco menos grandes, pero siguen siendo grandes. Las estaciones de trabajo, que son las que se conectan, vamos a decir, a los servidores y ofrecen servicio a los usuarios. Las computadoras personales, que son las que conocemos normalmente con nuestro acceso. Las tablets, que son equipos, vamos a decir, limitados en recursos, pero que en la actualidad ya tienen un gran desempeño. Y por último, los smartphones, que son los equipos de cómputo, más bien de celulares inteligentes. Con respecto a los servidores, pues existe software especializado, que es un programa informático que proporciona servicios a otros programas informáticos y sus usuarios, en el mismo equipo de cómputo o en otros. El hardware es la computadora en la que se ejecuta un programa de servidor y también se le conoce con frecuencia como servidor. Con respecto a los sistemas operativos para servidores, ¿qué es un sistema operativo servidor? El sistema operativo para equipos informáticos robustos que sirven para datos o recursos a sus clientes a través de Internet. Es una plataforma para ejecutar aplicaciones y programas multiusuario. Permite la comunicación con otros servidores para atender la solicitud específica del cliente y se utiliza para gestionar eficazmente los recursos de una red. Esencialmente se basa en Unix y en Linux. ¿Qué es un mainframe? Bueno, un mainframe es una computadora grande, potente y costosa, usada principalmente con una gran compañía, por una gran compañía, para el procesamiento de una gran cantidad de datos, como por ejemplo para el procesamiento de transacciones bancarias o de grandes bases de datos que van a dar consulta a los diferentes clientes, multitudes de clientes, millones de ellos. El sistema de computación utilizado en las empresas para almacenar esas bases de datos comerciales son los servidores de transacción y aplicaciones que requieren alta seguridad y disponibilidad que normalmente no se encuentran en máquinas de menor escala. Sistemas operativos para mainframes, ZOS, Sistema Operativo de Computadoras Centrales de IBM. Las estaciones de trabajo, computador de altas prestaciones, esto es, con alto desempeño, destinados para el trabajo técnico o científico. Normalmente es lo que se utiliza por los científicos para las investigaciones. En una red de computadoras es una computadora que facilita a los usuarios el acceso a los servidores y a los periféricos de la red. Con respecto a los sistemas operativos para las estaciones de trabajo, los diferentes tipos de estaciones de trabajo que se encuentran en el mercado funcionan bajo versiones tipo Unix, que pueden cambiar según el tipo de máquina. Las podemos mencionar entre las versiones más comunes de los sistemas operativos de estaciones de trabajo, pues obviamente son los Linux, desde la familia x86 hasta la familia digital, que ya está estructurada por estaciones tipo Spark, que son estaciones
con sistemas operativos tipo Sun OS, sistema operativo de Sun, que es una empresa o era una empresa grande que fue absorbida por Oracle. Disponible para la familia 68K, así como para familias Spark o estaciones de trabajo Sun. La familia 68K o 68000 es una familia derivada de la familia 68K, incluso para MacOS y demás. Son parte de lo que es la familia de procesadores Motorola, que son los dueños de lo que es el tipo de sistema o de servicio de microprocesador 68K. Con respecto a Solaris, que es disponible para la familia Spark de Sun, Ultrix, que es disponible para la familia VAX de Digital, que son familias basadas en virtualización, las AIX, que son disponibles para familias de estaciones de trabajo IBM y PowerPC, y las IRIX, que son disponibles para las familias de estaciones de trabajo Silicon Graphics, esencialmente procesadores de gráficos. Las computadoras personales son microcomputadoras diseñadas en principio para ser utilizadas por una sola persona. Habitualmente las siglas PC se refieren a computadoras personales o las computadoras de IBM PC o PC compatibles. Los sistemas operativos para las computadoras personales son sistemas operativos de cliente, o sea, se les conoce como sistema operativo cliente. Sistema operativo para computadoras de sobremesa, portátiles y dispositivos móviles como tablets, celulares y demás, que se conectan a los servidores centrales de Internet a través de un software de telecomunicaciones. Como cliente realiza las peticiones a un sistema operativo servidor. Estos son diseñados para que los equipos cliente y funcionen, vamos a decir, con un hardware específico que pueden incluir Windows y Linux, Mac o Android. Después vamos a hablar sobre las familias de los sistemas operativos. Tablet. Las tablets son computadoras portátiles de mayor tamaño que un smartphone o una PDA, integrado en una pantalla táctil sencilla y multitáctil con la que se interactúa principalmente o primariamente con los dedos, sin necesidad de teclado físico o ratón. Sin embargo, también se les puede adaptar teclados y ratón para que el trabajo sea mucho más eficiente. Los sistemas operativos para tablets, pues son algunos, por ejemplo, el GTA, el AMD, era un sistema operativo de este tipo para tablets, Android, iPad Pro, MacOS. Y bueno, después entraron los smartphones. Los smartphones, que son los teléfonos celulares con pantalla táctil que permite al usuario conectarse a Internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo pequeño del computador. Los sistemas operativos smartphone, los más comunes que podemos encontrar son Ubuntu, Amazon, Firefox, Tizen, Sailfish, obviamente son sistemas operativos todos estos. Windows 10, Android y iOS. Esos son los principales sistemas. Hasta aquí la presentación.